El día que Kim Mei Bai Binibin se fue al extranjero, con los ojos enrojecidos me agarró la manga y dijo, hermano, tienes que esperar a que vuelva, no te enamores de nadie más. Sonreí y asentí. Acto seguido, bloqueé todos sus contactos y esa misma noche me fui a casa con el equipaje. Un día, el destartalado patio de mi casa fue seleccionado como lugar de rodaje para el programa Vida Rural, y la actriz de primera línea Bai Ninibin, con un sombrero de paja, empujó la puerta de cañas. Y sonriendo dulcemente a la cámara dijo, hola a todos, este es un lugar donde viví cuando era pequeña. Estaba agachado en el huerto arrancando rábanos, y al levantar la cabeza me topé con sus ojos helados y oscurecidos al instante. Esa noche estallaron las tendencias. Alerta Bai Binibin, alerta de la infancia, y alerta del misterioso amigo de la infancia de Din Liuri. Almohadilla ¿por qué huyó? Almohadilla temblando abrí Weibo, el último mensaje era de 5 minutos después. El remitente era, Bai Ninibin, Suyan. Será mejor que me expliques por qué, el mismo día que regresé al país, tu familia se había mudado justo. La noticia del regreso de Bai Ninibin la vi en la tele de la tienda de la esquina del pueblo. En ese momento estaba mordiendo un helado. Jugando al ajedrez con el viejo Wan. El viejo Wan entrecerró los ojos. La presentadora del programa de entretenimiento en la tele tenía una voz tan aguda que podía atravesar el techo. Noticia de última hora. La actriz internacional Bai Ninibin regresa oficialmente al país hoy para desarrollar su carrera. Esta actriz prodigio de solo 24 años, que ya ha ganado el premio a Mejor Actriz en un festival internacional de cine de clase A. Tiene todos sus movimientos bajo el foco de atención. Mi mano tembló, y el helado casi se me cae sobre el pie. El viejo Wan puso cara de pocos amigos y se comió mi caballo. Chico, concéntrate. Tu habilidad para el ajedrez está muy por detrás de tu talento para cultivar la tierra. Miré fijamente la pantalla del televisor. Bai Ninibin salió por el pasillo VIP del aeropuerto, con gafas de sol cubriéndole media cara. La línea de su mandíbula al descubierto era clara y fría. Los flashes destellaban sin parar, y ella, con un leve asentimiento hacia la cámara. Sin sonreír, escoltada por guardaespaldas y personal, se marchó rápidamente. Era como dos personas distintas a la chica que recordaba, con una coleta y que solía agarrarme la manga llorando. ¿La conoces? El viejo Wan siguió mi mirada y echó un vistazo al televisor. Esta chica es guapa sin duda. Pero parece difícil de manejar. Aparté la mirada, me metí en la boca el helado casi derretido. Y el frío me dolió en los dientes. No la conozco, dije. Con la voz un poco pastosa, solo veo la tele, ¿cómo voy a estar a la altura de una gran estrella como ella? El viejo Wan chasqueó la lengua 2 veces, no preguntó más, y volvió a concentrarse en el tablero de ajedrez. Pero mis pensamientos se habían ido. Hacía 3 años, el día que Bai Ninibin se fue al extranjero. También era verano, el aeropuerto estaba lleno de bullicio, sus ojos estaban rojos como los de un conejo. Agarrándome con fuerza la manga de mi sudadera, casi clavándome las uñas en la carne, Suyan. Su voz, entre llantos, era feroz y lastimera, me iré como máximo 2 años. Volveré cuando termine de estudiar. No te está permitido gustar de nadie más, no puedes olvidarme. ¿Me oyes? ¿Qué le dije entonces? Dije. Vale, eres pesada, vete ya. No pierdas el avión. Y luego, una a una, fui separando sus dedos, empujándola hacia el control de seguridad. Ella volvía la cabeza a cada paso, las lágrimas caían sin parar. Yo me quedé allí de pie, viendo cómo su figura desaparecía entre la gente, y entonces me di la vuelta. Salí del aeropuerto y saqué el móvil. Bloqueé y eliminé su WeChat, QQ, teléfono, todos los medios para contactar. En casa hice el equipaje más simple, compré el billete de tren más temprano de vuelta al pueblo, y huí esa misma noche. No hubo drama de perros, ni peleas, ni malentendidos. Simplemente sentí que debía romperlo. Bai Ninibin era demasiado buena. Tan buena que sentía que no la merecía. Era como una estrella en ascenso, destinada a estar colgada en el cielo más alto y brillante. Y yo, Suyan, soy una persona común y corriente, sin nada de especial. Mi mayor sueño es cuidar las pocas tierras de mi pueblo. Cultivar frutas y verduras, dormir la siesta bajo la sombra de un árbol en verano, y en invierno, sentarme junto a la chimenea comiendo batatas asadas. Nuestras trayectorias vitales, desde el momento en que ella recibió la carta de admisión de esa academia de cine de primer nivel mundial, se bifurcaron. Ella corrió hacia adelante, yo me quedé quieto. La distancia solo se haría mayor. Es mejor un dolor breve que uno largo, aprovechando que ella acababa de despegar. Y aún no había volado demasiado alto, corté ese hilo. Es bueno para ella. Y también para mí. En estos 3 años de vuelta al pueblo, he cultivado la tierra. Reparado la vieja casa, de vez en cuando acepto trabajos esporádicos de diseño online. La vida es tan tranquila como ese pozo profundo en la entrada del pueblo. Que ni una piedra levanta grandes olas. Pensé que sería así para siempre, hasta que el secretario del comité del pueblo llamó a mi puerta. Sonriendo de oreja a oreja, Suyan, qué buena noticia. Una noticia increíble, hay un programa llamado Vida Rural. Gran producción, elenco de estrellas, eligieron nuestra aldea. Y pidieron específicamente filmar en tu patio unos días. En ese momento, mi corazón dio un vuelco. ¿Por qué mi casa?
El equipo dijo que les encantó el ambiente de tu casa. Rústico, con aire de hogar. El secretario del partido me dio una palmada en el hombro. Tranquilo, no es gratis, pagan, y bien. Entonces toda la aldea podrá salir en la tele, quién sabe, quizá nos convertimos en atracción turística. Intenté negarme. Pero el secretario no me dio oportunidad, se fue contento y me dejó una tarjeta. La del contacto del equipo del programa. Al día siguiente, llegó el equipo. El director, el productor, un montón de personal, dieron una vuelta por mi patio. Asintiendo, está bien, de verdad está bien. Aquí, el molino de piedra, este pozo antiguo. Transmite mucha sensación. El director, un hombre de mediana edad, tenía los ojos brillantes. Señor Su, entraremos en unos 3 días para montar, y el rodaje comenzará en una semana. Durante la filmación, quizá necesitemos que se ausente, pero le daremos alojamiento. El mejor hotel del pueblo. No hace falta, lo interrumpí. Me quedo en casa de mi tío segundo, al lado. Tengo que vigilar. La inquietud en mi interior crece como maleza. 3 días después, mi patio se llenó de equipos. Luces, reflectores. Agachado en el tejado de mi tío. Viendo a la gente abajo trajinar, sentí una absurda irrealidad. Un día antes del rodaje. El director me dio una lista final de invitados, para que me familiarizara con el proceso. Aunque no salga en cámara, no se meta en el plano. Tomé el papel. Mis ojos recorrieron los nombres, y se detuvieron en el último, Bai Bingbing. En blanco y negro, apreté el borde del papel hasta que los nudillos se blanquearon. Bai Bingbing, oí mi voz un poco temblorosa. Así es. ¿Quién lo diría? El señor Su también sigue las noticias del entretenimiento. Esbocé una sonrisa. Sin hablar. Seguirla, claro que la seguía. 3 años huyendo, creyendo que había montañas y mares de por medio, vidas completamente diferentes. Y resulta que un programa de televisión la trajo directo a mi patio. ¿Qué clase de situación es esta? ¿Huir? ¿Salir corriendo otra vez con mi equipaje? Miré el patio viejo, ya irreconocible por las reformas. Pero aún con vestigios de mi infancia, de repente me sentí cansado. El monje puede huir, pero el templo no, mi hogar está aquí, ¿a dónde podría ir? Lo que tenga que venir, vendrá. Al día siguiente, comenzó el rodaje. Mi tío segundo me despertó temprano, me puso un sombrero de paja viejo y un azadón. Anda, da una vuelta por nuestra parcela, no te acerques por aquí. No está bien que te graben. Me puse el sombrero, cargué el azadón. Caminé lentamente hacia la huerta al otro lado del pueblo, con la cabeza hecha un lío, sin saber qué sentir. ¿Nervios? Un poco. ¿Miedo? Tampoco. Más bien una especie de apatía, como si ya no me importara. Quitando malas hierbas distraído. El sol subió. Me acordé de la ropa tendida en el patio, pensé que a esa hora el equipo no estaría filmando por allí, así que volví paseando. Al llegar a mi zona, oí un bullicio enorme, más que en un mercado. Las cámaras del programa apuntaban todas a la puerta de cañas de mi patio. Instintivamente quise esconderme, pero mis pies parecían clavados. La puerta de cañas se abrió, y entró una figura. Camisa blanca de lino. Pantalones cortos vaqueros celestes, con un sombrero de paja de ala ancha un poco exagerado que le dio el equipo. El sol le dibujó un borde dorado y difuso. Levantó la vista. Miró hacia la cámara principal, mostrando una sonrisa perfecta, con un toque de nostalgia y sorpresa. La curva de sus labios, el brillo de sus ojos, todo medido con precisión milimétrica. Hola a todos, su voz llegó a través del ruido de fondo. Con una sonrisa clara y brillante, soy Bai Bingbing. Aquí es donde viví cuando era niño, me resulta muy familiar. Mi respiración se detuvo por un instante y entonces, como si hubiera sentido algo, desvió la mirada de la cámara y con precisión, la posó sobre mí, que estaba escondido bajo la sombra de un árbol. La sonrisa se congeló al instante, en esos hermosos ojos, la suave calidez que aún flotaba. Se retiró como la marea, desapareciendo por completo de golpe. Solo quedó una mirada fría, penetrante, casi tangible, de escrutinio. E ira, a una distancia de más de 10 metros, con los ocupados miembros del equipo en medio. Y las lentes oscuras de las cámaras, así nos miramos fijamente. El tiempo pareció alargarse. Cada segundo se volvió espeso y sofocante. Me quedé paralizado, todavía sosteniendo el azadón manchado de barro. Con un ridículo sombrero de paja roto en la cabeza, como un verdadero granjero tonto que se había equivocado de escenario. Él me miraba, y yo lo miraba a él. 3 años sin vernos. Él era aún más hermoso, una belleza refinada y distante. Que no encajaba en absoluto con esta casa de adobe y el barro. Pero el fuego en sus ojos no había cambiado en nada. El director pareció notar algo y siguió la mirada de Bai Bingbing. Se quedó atónito un momento, luego su expresión cambió ligeramente. Rápidamente dijo algo por el intercomunicador. Y me hizo señas y gestos para que me fuera. De repente volví en mí. Y por instinto bajé el ala del sombrero de paja, dándome la vuelta para escabullirme. Espera. Una voz femenina fría sonó, no alta, pero con una penetración inexplicable, que hizo que el ruido circundante se apagara. Mi espalda se tensó.
Bai Binibin, bajo la mirada de todos, dio 2 pasos hacia mi dirección. Luego se detuvo y miró al director, quien se apresuró a explicar. Es el limpiador de esta casa, no es del equipo del programa. La señorita Binibin no tiene que preocuparse. Dicho esto, me lanzó una mirada severa. Bai Binibin. Emitió un con el tono ligeramente elevado al final. Volvió a mirarme. Su mirada recorrió el azadón en mi mano y mis zapatos cubiertos de barro. Una leve curva se formó en la comisura de sus labios. Con un significado ambiguo. Parece familiar, dijo. Con una voz no muy alta, pero lo suficientemente clara para que los miembros del equipo cercanos y los micrófonos de grabación la captaran. Pensé que era un viejo amigo mío. Mi corazón. En ese instante golpeó mis tímpanos como un tambor. No me atreví a girarme. Casi torpemente, con pies y manos descoordinados, escapé de esa zona. Esa mirada a mi espalda. Era como agujas al rojo vivo, pinchando mi columna vertebral hasta entumecerla. Al llegar a casa de mi tío, me encerré en mi habitación, con el corazón todavía latiendo desbocado. Familiar. Viejo amigo. Definitivamente lo hizo a propósito. Con la posición y la actuación de Bai Binibin ahora. Si realmente quisiera fingir que no me conoce, tendría 1.000.000 de maneras de solucionarlo. Incluso podría no haberme mirado en absoluto. Pero justo dijo esas palabras, en esa ocasión, con ese tono. ¿Qué quiere hacer? Me acosté en la cama, mirando las manchas amarillentas en el techo. Con la mente hecha un desastre. El resto del día estuve inquieto. La casa de mi tío no está lejos de la mía, y los ruidos de allí llegaban cada vez más claramente. Risas, conversaciones, de vez en cuando las voces de Bai Binibin y King Linduer. Él se movía con soltura frente a las cámaras, presentando el patio donde jugaba de niño. El viejo pozo, el kaki frente a la puerta, con un tono de nostalgia y emoción justo en su punto. Escucharlo me daba escalofríos. Esas infancias y juventudes compartidas, dichas por él, se convertían en el telón de fondo de la historia de amistad infantil en el guión del reality, en una nota al pie. De su personaje con los pies en la tierra y que no olvida sus raíces. ¡Qué maldito absurdo! Saqué mi teléfono, la pantalla estaba apagada. En estos 3 años de vuelta, casi me había vuelto un hombre del pasado. La función que más usaba en el smartphone era escanear códigos para pagar y consultar el clima. Las redes sociales las había desinstalado hace mucho. Pero en ese momento, una fuerte inquietud me impulsó a reinstalar Weibo. Instalar, abrir, iniciar sesión en esa cuenta mía que ya estaba. La cuenta, cubierta de una gruesa capa de polvo. Los números rojos en el icono de mensajes explotaron al instante. 9999 más mensajes privados y comentarios. ¡Ay! Los me gusta, puntos rojos densamente apretados. Llenaron toda la pantalla. El teléfono incluso se congeló unos segundos. Mis dedos temblaban un poco. Abrí los mensajes privados. Los primeros eran los que acababan de llegar, con un calor fresco. Joder, hermanas, id rápido a ver la transmisión en vivo de Vida Campestre. Ese chico con la azada, ¿es el amigo de la infancia del que hablaba Bai Binibin? ¿Sigues vivo, mi rey? ¿Qué relación tienes con Bai Binibin? Llegaste a los trending topics, hermano, te has vuelto famoso. Aunque solo se ve una espalda y media cara, es guapo. Ese tipo de guapo descuidado y rudo. Por favor, ¿quién es el amigo misterioso de la infancia de Bai Binibin? ¿Eres tú? Guión del programa, ¿verdad? Publicidad. Seguí deslizando hacia abajo. Los mensajes privados más antiguos eran de todo tipo. Algunos saludos de los pocos seguidores que me habían seguido hace años por una foto del paisaje de mi pueblo natal. Había anuncios absurdos, pero la mayoría eran de las últimas horas, desde que empezó la transmisión en vivo de Vida Campestre. Llegaban como una marea, cargados de conmoción, curiosidad. Preguntas chismosas. Abrí los trending topics. Entre los 10 primeros. Colgaban claramente 3 temas relacionados. Bai Binibin, amigo de la infancia, trending topics. Explosión, el desconocido de Vida Campestre, trending topics, caliente. ¿Por qué huyó el de noche? Trending topics, corazón. Mi párpado dio un fuerte salto. Entré en el tercero. El primer puesto de tendencia era un tuit de una cuenta de entretenimiento, acompañado de varias capturas de pantalla de la transmisión. Una era una foto de cuerpo entero de Bai Binibin de pie en el patio de mi casa. Otra era yo cargando un tubo de bambú. Con un sombrero de paja, girándome apresuradamente, capturado en un perfil borroso. Y otra era Bai Binibin mirando en mi dirección. Ese primer plano de su cara frunciendo el ceño en ese instante. El texto estaba escrito de forma muy provocativa, gran noticia de hoy. En la transmisión en vivo de Vida Campestre, aparece de repente el amigo de la infancia de Bai Binibin, según la información de un espectador en el lugar. El lugar de rodaje del programa es exactamente el patio de la casa donde Bai Binibin vivió de niña. Y el joven que apareció en el patio. Se sospecha que tiene una relación profunda con Bai Binibin. Bai Binibin cambió de expresión al verlo, e incluso dijo frente a la cámara, un viejo conocido de aspecto familiar. Lo más extraño es que un internauta que dice ser un viejo vecino reveló que es amigo de la infancia, poco después de que Bai Binibin se fuera al extranjero. De repente se mudó, desapareció esa misma noche y hasta ahora no se puede contactar con él. ¿Qué clase de amor tormentoso y odio es este?
Síganme para más actualizaciones. La sección de comentarios ya estaba que ardía. Dios mío, Dios mío, Dios mío. La novela se hace realidad. La actriz más famosa y su amigo de la infancia en fuga. Solo yo. Creo que el perfil de ese chico es increíble. Aunque tiene barba incipiente, ese aire despreocupado y rebelde. Lo importante es por qué huyó. Bainin Ibin se va al extranjero y él se muda. ¿Tan casual? ¿No será que hizo algo malo contra Wanbao? Hombre despreciable. La mirada de Wanbao al verlo se volvió fría. Seguro que hay historia. Como forastero, este guión del programa es demasiado obvio. ¿Ahora van a hacer la escena del reencuentro? No parece guión. El cambio de cara de Bainin Ibin en ese momento no parece actuado. Ella actúa bien, pero el control de las microexpresiones no llega a ese nivel. Solo yo tengo curiosidad por saber quién es este hombre. ¿Hay algún representante? Señalando a Weibo@Suyan, se sospecha que es él. Dejó de publicar hace 3 años, la dirección coincide. @Suyan, hermano, di algo. Apagué Weibo y tiré el teléfono a un lado. Sentía las sienes latir con fuerza. Se acabó, realmente se acabó. Ahora estaba completamente expuesto bajo los focos. Incluso podía imaginar cuántos periodistas, paparazzi e influencers intentarían llegar a este remoto pueblecito. Los días tranquilos se habían terminado. Me pasé la mano por el pelo con irritación. Mi mirada cayó sobre ese IDE que había estado inactivo durante 3 años, pero que de repente había sido etiquetado por innumerables personas. ¿Debería explicar algo? ¿Pero cómo explicarlo? ¿Decir que sentía que no era digno de ella, que me avergonzaba de mí mismo y por eso huí? ¿Quién se lo creería? Incluso yo mismo, cuando lo recuerdo ahora, lo encuentro un poco cursi y ridículo. O podría decir que estaba harto de esperar, harto de la incertidumbre. Así que corté la relación de forma tajante. Eso confirmaría aún más el título de hombre despreciable. Cualquier cosa que diga estará mal. Estaba mirando fijamente al techo, absorto en mis pensamientos, cuando el teléfono que había tirado en la cama de repente zumbó. Vibración. No era el sonido de notificación de Weibo. Era un SMS. Mi corazón sintió un escalofrío inexplicable. Cogí el teléfono lentamente. En la pantalla yacía un mensaje de un número desconocido. El contenido era solo unas pocas palabras. Pero eran como esquirlas de hielo que se clavaban directamente en mis ojos. Suyan. Será mejor que me expliques porque justo cuando volví al país, tu familia se había mudado. Enviado hace 5 minutos. La nota lo indica. Pero ese número, aunque hayan pasado 3 años. Aún lo reconocí al instante. Los últimos 4 dígitos, 1017, su cumpleaños. Bainin Ibin, ella, efectivamente vino a buscarme. Me quedé mirando ese mensaje de texto, con los dedos suspendidos sobre la pantalla, pero sin poder escribir ni una palabra. ¿Explicar? ¿Por dónde empezar? ¿Decir que soy un cobarde? ¿Que soy inseguro? ¿Qué creí, con mi estúpida inteligencia, que era para su bien? Ella no lo creería. O mejor dicho, no necesita ese tipo de explicación. Por cómo la conozco, no envió este mensaje para obtener una respuesta. Está desahogándose, está interrogando, está usando esto para decirme. Suyan, estás perdido. Ya no puedes esconderte. Me pasé la mano por la cara, apagué la pantalla del móvil y lo tiré de vuelta a la cama. Afuera de la ventana, el ruido del equipo del programa Vida Campestre. Parecía haber disminuido un poco, quizás se habían ido a filmar a otro lado. Los últimos rayos del sol se filtraban a través del viejo vidrio de la ventana, proyectando una mancha amarillenta sobre el suelo de cemento. En el patio, el gardenia que plantó mi madre en vida había florecido especialmente abundante este año. El aroma, llevado por la brisa nocturna, entraba a oleadas, tan intenso que se volvía ligeramente amargo. Muy parecido a lo nuestro, una juventud que se pudrió antes de siquiera tener la oportunidad de florecer adecuadamente. No sé cuánto tiempo pasó. El móvil vibró de nuevo. Otro mensaje de texto. Del mismo número. Esta vez el contenido era más corto, solo 3 palabras. Y un signo de puntuación. Habla. A través de la pantalla podía imaginarme su expresión en ese momento, labios apretados, cejas ligeramente fruncidas. Fuego contenido en los ojos, y quizás un atisbo, que ni ella misma notaba. De resentimiento. Sentí como si algo me golpeara el pecho, agrio y entumecido. Finalmente, cogí el móvil, abrí la caja de respuesta, y mis dedos se quedaron suspendidos sobre el teclado un buen rato. Borrando y reescribiendo, al final solo envié una frase seca, no hay nada que explicar. Cosas del pasado. Toqué enviar. Y luego lo apagué rápidamente, metiendo el móvil debajo de la almohada, como si así pudiera aislarme de toda la presión que traía ese número. Me acosté en la cama, con los ojos abiertos. Hasta que la noche se tragó por completo el último resquicio de luz. Mi tío me llamó a cenar. No tenía apetito, puse una excusa de que no me sentía bien. Ya era tarde en la noche. El pueblo volvió al silencio. El equipo del programa parecía haber terminado el trabajo. A lo lejos, en la dirección de mi casa. También se oscureció, pero sabía que algunas cosas, una vez destapadas, nunca volverían a ser como antes. Al día siguiente, me despertaron unos golpes violentos en la puerta.
Salté de la cama, corrí a abrirla. Mi tío, sudando a mares, solo dijo, afuera, rápido, ve al patio de tu casa. Esa gran estrella, la señorita Bai, se ha desmayado. Mi cabeza dio un vuelco, se quedó en blanco. ¿Desmayada? ¿Bai Bin Bin? Sin tiempo para pensar. Me puse cualquier camiseta, me calcé las chanclas y salí corriendo. El aire de la mañana en el pueblo era fresco. Pero yo había corrido hasta sudar. Afuera del patio de mi casa se había reunido bastante gente. Personal del equipo del programa, vecinos del pueblo curiosos, un bullicio desordenado. El director y el productor daban vueltas nerviosos. El médico del equipo estaba agachado en medio del patio. Me abrí paso entre la multitud. Bai Bin Bin yacía en la tumbona de mimbre bajo el viejo árbol de langosta, el mismo lugar donde yo había estado tomando el fresco la tarde anterior. Tenía el rostro pálido, los ojos cerrados, la frente cubierta de un fino sudor frío. Sus labios sin color. El vestido largo de algodón estampado que el equipo le había puesto por la mañana estaba manchado de tierra. Con el dobladillo desordenado. En su mano, aún apretaba algo con fuerza. Una caja de hojalata vieja y familiar, con los bordes oxidados. ¿Esa caja? Es para esconder mis tesoros de la infancia. Lo metí en la grieta de la pared debajo de mi cama. Ni siquiera mis padres lo sabían. ¿Cómo lo encontró? Y se desmayó aquí. ¿Qué pasó? Escucho mi propia voz temblar. El director me vio, como si hubiera agarrado un salvavidas. Señor Su. Qué bueno que llegó. La señora Ninbin dijo esta mañana que quería pasear sola, buscar recuerdos de la infancia. No permitió que la siguieran, así que no le dimos importancia. ¿Quién iba a pensar que después de más de media hora aún no volvía? El asistente fue a buscarla y la encontró desmayada aquí, todavía sosteniendo esto en la mano. Señaló la caja de hojalata. La doctora a bordo, una mujer de mediana edad, levantó la cabeza y dijo rápidamente. Evaluación preliminar, probablemente hipoglucemia, sumado a cierta agitación emocional. No es grave. Ya se le administró azúcar. Necesita descansar más, pero no ha despertado completamente. Aprieta demasiado la mano, no se puede sacar la caja. Agitación emocional. Miro el rostro pálido de Bai Bin y su mano que agarra fuertemente la caja de hojalata, con las yemas de los dedos blancas. Algo en mi corazón se contrajo con fuerza. Déjame intentarlo. Me acerco. Me agacho a su lado. El silencio se apodera del ambiente. Todas las miradas se centran en mí. Con escrutinio, curiosidad, tensión. No les hago caso. Extiendo la mano y la poso suavemente sobre su brazo que sostiene la caja. Está muy frío, todavía tiembla ligeramente. Ninbin. Bajo la voz, pronuncio el nombre que no había dicho en 3 años. Suéltalo. Ella no reacciona, parece fruncir aún más el ceño. Respiro hondo. Con la otra mano, con extrema suavidad, voy separando sus dedos uno a uno. El movimiento es cuidadoso, como si tratara una pieza de porcelana frágil. Quizás sintió el tacto familiar. Quizás escuchó mi voz. Sus dedos, de hecho, con mi fuerza. Se aflojan lentamente. La caja de hojalata cae en mi mano, pesada. Justo en ese momento, las densas pestañas de Bai Bin tiemblan y abre lentamente los ojos. Su mirada primero está perdida por unos segundos, luego se enfoca rápidamente en mi rostro, tan cerca. Sin frialdad, sin ira, solo un vacío. Una vulnerabilidad que ha dejado caer todo disfraz, pero solo dura un breve instante. Luego, la familiar. Cáscara dura y espinosa vuelve a cubrirla. Ella desvía la mirada, se apoya para sentarse. No te muevas. La doctora la sujeta rápidamente. Descansa un poco más. ¿Cómo te sientes? ¿Mareos? Estoy bien. La voz de Bai Bin está un poco ronca, pero tranquila. Su mirada recorre a los presentes. Finalmente se posa en la caja de hojalata en mi mano. Hace una pausa, luego se desvía rápidamente. Lo siento, les he causado problemas. Quizás fue un poco de hipoglucemia. Un viejo problema. Les dice al director y al personal, con un tono que recupera su habitual compostura. Solo que su semblante aún no es bueno. El director suspira aliviado, repitiendo que menos mal que no es nada. Que descanse bien, la grabación de hoy se puede ajustar. La gente se dispersa poco a poco. Solo quedan unos pocos miembros clave del equipo y la asistente de la doctora. Bai Bin se reclina en la tumbona, con los ojos cerrados. Parece recuperarse. La luz del sol se filtra entre las hojas de la acacia, proyectando manchas de luz que se mueven en su rostro. Yo sostengo la caja de hojalata, de pie en el lugar, sin saber si irme. Ni quedarme. Suyan, dice de repente. Sin abrir los ojos. Lo que tienes es mío. Dice. Me quedo perplejo, miro la caja en mi mano. Es mi vieja pertenencia, sí, pero ¿cómo se convierte en suya? Dentro guardé cosas de mi infancia. Intento explicar. Lo sé, me interrumpe. Finalmente abre los ojos y me mira. Su mirada es tranquila, sin ondas. Pero con una fuerza que no admite duda. Canicas, tarjetas de termo. Y unas cuantas piedras de río, ¿verdad? Me quedo mudo. ¿Cómo sabe ella con tanto detalle? Parece leer mi perplejidad. La comisura de sus labios se tira ligeramente. Como un sarcasmo, o algo más. ¿Por qué? Fui yo quien las puso allí. Quedo completamente atónito. Ella forcejea.
Quiso levantarse. El doctor quiso ayudarla, pero ella negó suavemente con la mano. Se sostuvo del pasamanos y se levantó. Aunque todavía temblaba un poco, caminó hacia mí. Estiró la mano y tomó la caja de hojalata de la mía. Con algo de esfuerzo, golpeó la tapa oxidada para abrirla. Dentro no había canicas ni tarjetas, solo un grueso fajo de cartas atadas con una cinta púrpura. Los sobres eran de un azul claro uniforme. En la esquina inferior derecha, con una caligrafía elegante, estaba escrito, Suyan. Y en el remitente, estaba en blanco, la fecha del matasellos de la carta superior. Era de hace 4 años. La más reciente era de hace 3 años. Unos 3 meses después de que se fuera al extranjero. Un montón enorme, decenas o cientos de cartas. Yacían en silencio dentro de la caja oxidada. Me quedé petrificado, la sangre se me subió a la cabeza. Y luego bajó de golpe. Ella me había escrito cartas. Tantas cartas. Pero yo, no había recibido ni una. No. Es que ni siquiera sabía de su existencia. Bai Binibin sacó la carta de arriba, acariciando con los dedos el sobre ligeramente amarillento. El borde del sobre. Levantó la vista y me miró. En aquellos hermosos ojos se reflejaban claramente mi desconcierto y conmoción. El primer mes después de irme al extranjero, escribía 2 cartas por semana. Después, se convirtió en una por semana. Luego, una al mes. Su voz era muy suave, sin altibajos. Como si contara la historia de otro. Escribí durante un año entero, cada vez enviándolas a esta dirección. Hizo una pausa, y su mirada recorrió este pequeño patio donde crecimos juntos. Pero parece que todas se perdieron. Ni una sola respuesta. Torció la comisura de los labios y esbozó una sonrisa. ¿Suyan? Dime, ¿fue el cartero quien no fue confiable, o la persona que debía recibirlas simplemente no quería recibirlas? Abrí la boca. Como si algo me obstruyera la garganta, no pude emitir sonido alguno. Así que, mientras yo, con mi autosuficiencia, cortaba todo contacto y creía haber desaparecido por completo de su mundo, ella había intentado usar el método más antiguo y más torpe, para enviarme noticias una y otra vez. Y yo, como un idiota, no sabía nada de esto, e incluso en algún rincón de mi corazón. Quizás en secreto la había culpado por su crueldad y olvido. Una inmensa sensación de absurdo y un dolor tardío y sordo me inundaron como una marea. Escuché mi propia voz seca, no sabía que existían estas cartas. Cuando regresé, la casa ya estaba vacía. Esta caja, pensé que se había perdido hace tiempo. ¿En serio? Bai Binibin soltó una risita. Su mirada se posó en mi rostro, con un aire de escrutinio. Entonces, no fue porque hubieras recibido algo, o tuvieras miedo de recibir algo. Que te apresuraste a mudarte esa misma noche, ¿verdad? Las palabras mudarte fueron dichas con énfasis. No, respondí instintivamente, elevando un poco la voz. Solo pensaba que... Las palabras siguientes no pudieron salir de mi boca por más que lo intenté. Que no era digno de ti, que debía dejarte volar. Ahora, al oírlo, suena como la patética autoconmiseración de un cobarde. Pensabas que, insistió Bai Binibin. Dio un paso adelante, acercándose. Su ligero aroma, mezclado con olor a medicina, llenó mis fosas nasales. Aunque su rostro estaba pálido, su presencia no había disminuido en absoluto. El aire a nuestro alrededor parecía congelarse. El director y el equipo se miraron entre sí, nadie se atrevía a interrumpir en ese momento. Claramente, esto había superado el ámbito de lo imprevisto en el programa, se parecía más a una escena de ajuste de cuentas personal. La miré a los ojos, tan cerca. Allí bullían demasiadas emociones complejas, ira, resentimiento, y una pizca de dolor que intentaba ocultar. Todo aquello que creía ya desgastado por el tiempo. Y la distancia, en realidad nunca había desaparecido, solo que ella lo había escondido cuidadosamente. Hasta este momento, detonado por esta caja oxidada. Creo que, escuché mi propia voz, terriblemente ronca, cada palabra como exprimida del pecho. No somos del mismo mundo, Bai Binibin. Tú estás destinada a ser famosa. A estar en el lugar más brillante. Y yo, solo quiero quedarme en este lugar. Tener una vida tranquila, seguir así, para ti. Para mí, ambas cosas son una carga. Por fin lo he dicho. En estos 3 años, en innumerables noches de insomnio, lo he pulido una y otra vez. Suyan, pronunció mi nombre, su voz era tan leve como un suspiro. ¿Quién te dijo que he entrado en tu mundo? Me estremecí de repente. ¿Y quién te permitió decidir por mí sin consultarme? ¿Qué es lo mejor para mí? Continuó preguntando, con un tono tranquilo. Pero cada palabra cortaba como un cuchillo. Tú crees que es una carga, y por eso huyes. Sin siquiera preguntarme, sin una despedida decente. Suyan, ¿acaso me menosprecias tanto, o te menosprecias tanto a ti mismo? Me dejó sin palabras, como si un gran agujero se hubiera abierto en mi pecho, por donde entraba un viento frío. Estas cartas, levantó la caja de metal y la agitó. Las cartas dentro. Suyan, eres un auténtico canalla. Las últimas 2 palabras, con un leve temblor, cayeron suavemente al suelo. Y también golpearon con fuerza mi corazón.
El aire a nuestro alrededor estaba en un silencio sepulcral, incluso el viento se detuvo. El director hizo señas desesperadamente al camarógrafo, indicándole que apagara todos los equipos. Esto ya no era material para un programa de variedades. Era una escena emocional viva, sangrante. Cuando Bai Binibin terminó de hablar, parecía haber agotado todas sus fuerzas, su cuerpo se tambaleó casi imperceptiblemente. Su asistente, rápido como un rayo, la sostuvo. Ella no me miró, abrazó la caja de metal. Se dio la vuelta, apoyada en su asistente, paso a paso. Caminó hacia el vestidor, su espalda erguida, pero de alguna manera transmitía una fragilidad solitaria. Me quedé allí, como un payaso abandonado en el centro del escenario, con las manos vacías y el corazón vacío. Solo ese leve, canalla resonaba una y otra vez en mis oídos. Resulta que lo que yo creía que era bueno para ella, lo que yo creía que era un corte limpio, a sus ojos no era más que una cobarde huida. Una traición irresponsable. El sol seguía brillando, las gallinas en el patio paseaban tranquilamente. De la casa del vecino llegaba el sonido de la televisión. Todo seguía igual. Solo mi mundo, en los últimos minutos, se había desmoronado. Hecho pedazos. Resulta que hay heridas que no duelen si no se tocan, solo están enterradas en lo más profundo, esperando un momento inesperado, para desgarrarse ante ti, con carne y sangre. Bai Binibin, rodeada de asistentes y personal, se dirigió al vehículo recreativo provisional. El director se secó el sudor de la frente, se acercó, me miró con expresión compleja. Me dio una palmada en el hombro, suspiró, y sin decir nada. También se fue. Los aldeanos que miraban se dispersaron cuchicheando. De vez en cuando volvían la cabeza para mirarme, con curiosidad y escrutinio. El patio quedó vacío en un instante. Solo quedé yo, con las hojas pisoteadas en el suelo y el aroma tenue del perfume de Bai Binibin que aún flotaba en el aire. Me agaché lentamente, me senté en las raíces desnudas del viejo árbol de langosta. Metí los dedos entre mi cabello, presionando con fuerza mis sienes hinchadas. Las cartas en la caja de metal. Las cartas que ella escribió. Ni siquiera me atrevo a imaginar lo que decían aquellas cartas que nunca llegaron. ¿Compartían anécdotas novedosas de tierras extrañas? ¿Contaban la soledad y las dificultades de luchar sola? ¿O eran preguntas y esperas repetidas sin respuesta? Y yo, como un tonto de remate, escondido en mi caparazón, creyendo que estaba sacrificándome, pero en realidad estaba clavando el cuchillo más afilado en ella. El teléfono vibró en mi bolsillo. Me senté lentamente, no necesitaba mirar para saber que probablemente Weibo tenía novedades. La escena de hace un momento. Aunque el director hubiera despejado a tiempo, era difícil que no hubiera sido capturada por algún empleado rápido. O algún aldeano con su teléfono, y filtrada. Efectivamente, poco después, mi tío segundo llegó corriendo, angustiado, con su teléfono de anciano. Yanhua, esto está mal. Los chicos del pueblo estaban diciendo que tú y esa gran estrella han salido en la televisión, no en un programa, sino en esos. En el vídeo corto, se dicen muchas cosas. Tomé el teléfono que me pasó mi tío. En la pantalla, en alguna plataforma de vídeos cortos, se ve una imagen borrosa y temblorosa, pero se puede distinguir claramente. Un vídeo mío y de Bai Binibin, con un título escandaloso y música de fondo melodramática. La sección de comentarios está aún más desinhibida que en Weibo, con todo tipo de especulaciones e insultos. Los comentarios de los curiosos inundan la pantalla, prueba confirmada, seguro que son viejos amantes. Con este ambiente, este tipo enfadó a Wanbao hasta desmayarla. Muérete, canalla. Solo a mí me parece que este tipo también parece sufrir. ¿Habrá un malentendido? Wanbao está llorando, qué pena. ¿Qué hace el equipo del programa? Protejan a nuestra Wanbao. El perfil de este chico común es realmente impresionante, pero si es un verdadero canalla, mejor no. Es guión, seguro. Los realities de hoy harían cualquier cosa por audiencia. Sea guión o no, yo me lo creo. El cliché de reencontrarse después de una ruptura. Dios mío. Le devolví el teléfono a mi tío y esbocé una sonrisa forzada. No pasa nada, tío. No sigas mirando. Todos son rumores. Mi tío me miró, queriendo decir algo pero callándose. Finalmente, solo suspiró profundamente. Tío, no entiendo las cosas de los jóvenes. Pero esa chica, antes de desmayarse, estuvo en tu patio. Deambuló un buen rato, mirando fijamente ese árbol de caqui y ese pozo. Su mirada, se veía bastante apenada. Mi tío negó con la cabeza. Se fue con las manos detrás de la espalda. Levanté la vista hacia el patio. Ese alto árbol de caqui, en otoño, se cubre de pequeñas linternas doradas y rojas. Cuando éramos niños, Bai Binibin siempre se quejaba de que yo era torpe. Subiendo al árbol a recoger caquis, ella se impacientaba abajo saltando. Y también aquel viejo pozo. En verano bajábamos sandías para enfriarlas, y luego nos sentábamos al borde para comerlas juntos. Ese dulzor refrescante podía disipar todo el calor del verano. Resulta que él lo recordaba todo. No solo lo recordaba, sino que también guardaba esos pequeños detalles que yo intentaba olvidar, enterrar en el polvo.
Lo atesoraba, escribiéndolo en cada una de esas cartas de confianza que nunca llegaron a su destino. El dolor opresivo en mi pecho se extendió con más claridad. Me puse de pie. Me sacudí la tierra de los pantalones. No podía seguir así. Todo comenzó por mi culpa. Al menos, no podía esconderme como una tortuga encogida, dejando que Vai-Ninibin sola enfrentara todos los rumores y miradas inquisitivas, aunque tal vez ella ni siquiera los necesitara. Caminé hasta la zona de descanso temporal que el equipo del programa había delimitado, donde había una cinta de seguridad. Había personal de producción vigilando. Al verme, sus miradas fueron un tanto extrañas. Pero nadie me detuvo. La puerta de la autocaravana de Vai-Ninibin estaba cerrada. Su asistente, una chica de pelo corto, con aspecto eficiente y resuelto, estaba afuera del vehículo. Sostenía su teléfono, hablando en voz baja, con el ceño fruncido. Al verme acercarme, detuvo la llamada. Su mirada era evaluadora. Con una cautela apenas disimulada. «Señor Su, ¿ocurre algo?» Su tono fue cortés pero distante. «Quiero ver a Vai-Ninibin», dije. La asistente levantó una ceja. «La hermana Ninibin necesita descansar. No es conveniente recibir visitas. Además, señor Su». Hizo una pausa, bajando un poco la voz, acaba de ver la situación de hace un momento. Sin importar qué rencillas personales hayan tenido antes. Ahora Ninibin es invitada del programa, una figura pública. Su aparición ya le ha causado una gran molestia, e incluso puede afectar su trabajo y reputación. Espero que pueda entenderlo. Lo dijo de manera directa y sin cortesías, pero desde su posición. Era comprensible, asentí. Solo quiero disculparme con ella en persona. Hay cosas que necesito aclarar. Terminaré y me iré. No la molestaré mientras descansa ni volveré a aparecer dentro del área de grabación. El asistente mostró una expresión de apuro, claramente no creyendo mis palabras y queriendo evitar que me acercara a Vai-Ninibin. Justo en ese momento, la puerta de la caravana hizo clic. Y se abrió desde dentro. Vai-Ninibin estaba de pie en la entrada. Ya se había cambiado el vestido floreado y llevaba una camiseta de algodón blanca y pantalones deportivos gris claro. No llevaba casi maquillaje y su rostro seguía un poco pálido. Pero su mirada había recuperado la claridad y la calma, incluso mostraba un leve cansancio e indiferencia. «Xiao Yan», dijo, con la voz un poco ronca. Se dirigía al asistente. «Déjame hablar con él a solas, un momento. Hermana Ninibin. Tu cuerpo», se preocupó el asistente Xiao Yan. «No pasa nada. Solo serán unos minutos». El tono de Vai-Ninibin era suave, pero no admitía discusión. Xiao Yan la miró, luego me fulminó con la vista, y finalmente se alejó unos pasos a regañadientes. Se dio la vuelta, pero manteniendo una distancia desde la que pudiera regresar corriendo en cualquier momento. Vai-Ninibin bajó de la caravana y cerró la puerta. Entre nosotros había 1 metro de distancia. El aire fluía en silencio. «¿Qué quieres decir?», dijo ella primero. Con la mirada fija en la vieja acacia detrás de mí, sin verme a mí. Sentí la garganta seca. Las palabras que había preparado rodaron en mi lengua varias veces. Finalmente, solo logré murmurar unas cuantas palabras secas. «Lo siento». Ella soltó una risa muy ligera. Con sarcasmo. «¿Lo sientes por qué? ¿Por irte sin despedirte?» O tal vez, al fin desvió la mirada hacia mí. «Lo siento por no haber leído esas cartas». «Lo siento», dijo, «por hacerme esperar como una tonta, esperando una respuesta que nunca llegaría». Cada palabra era como un látigo golpeando mi corazón. Respiré hondo, obligándome a sostener su mirada. «Lo siento, Vai-Ninibin. Fui arrogante, fui cobarde, fui yo quien lo arruinó todo. Cuando me fui al principio, no fue porque recibiera algo. O porque temiera recibir algo. De verdad, sentí que habíamos llegado a una bifurcación. Tú debías ir a un lugar más grande y lejano, y ese lugar era bueno, pero no era donde yo debía ir. O a donde quería ir. Pensé que nunca, para alguien que nunca fue serio. Sacar esos pensamientos tristes y ponerlos frente a él. Nunca imaginé que me escribirías, y mucho menos que esas cartas, cuando mis padres limpiaron la casa, las meterían sin cuidado en esa caja que creía perdida hace tiempo. Junto con un montón de cosas viejas e inútiles, volvieron al pueblo natal, y por casualidad quedaron olvidadas en una grieta de la pared. Esbocé una sonrisa amarga, sonaba a excusa. Pero la realidad era así de absurda. Tuve miedo de volver a mirar con cuidado esta casa. De revisar esas cosas viejas que trajeron de vuelta, quizás así lo habría descubierto. Pero no lo hice. Como un desertor, escapé sin mirar atrás, y me dije a mí mismo que estaba bien hacerlo así. Vai-Ninibin escuchó en silencio, sin expresión en el rostro. Solo los dedos de su mano, colgando a un lado, se encogieron ligeramente. «Estos 3 años. He vivido en paz», continué, con la voz cada vez más baja. «Cultivando la tierra, cocinando, reparando cosas. De vez en cuando aceptando algún trabajo. Creí que ya había dejado atrás el pasado. Hasta que te vi regresar en la televisión, hasta que abriste la puerta de mi patio». Hice una pausa, sintiendo los ojos irritados, y entonces supe que nunca lo había superado. Solo lo había enterrado, muy hondo. Engañándome a mí mismo diciendo que lo había olvidado. Vai-Ninibin, me arrepiento. No de haberme ido,
sino de haberme ido de esa manera. Me arrepiento de no haber tenido el valor de decírtelo cara a cara, me arrepiento. De haberte dejado cargar sola con todas las dudas y la tristeza. Después de decir todo esto, como si hubiera agotado todas mis fuerzas, me quedé en silencio. Esperando su juicio, la luz del sol se filtraba entre las hojas, en el espacio vacío entre nosotras, proyectando sombras moteadas. Desde lejos llegaban los débiles sonidos del equipo de producción ajustando los dispositivos. Pasó mucho tiempo, tanto que pensé que no volvería a hablar. Entonces, apenas susurró una frase, su voz flotaba como un suspiro: Suyan. Sigues siendo igual de arrogante. Mi corazón se tensó. Crees que lo haces por mi bien. Así que tomaste la decisión por mí. Crees que no eres digno de mí, así que terminaste la relación unilateralmente. Crees que una vida tranquila es lo que quieres, así que te escondes aquí. Levantó la mirada, sus ojos claros reflejaban nítidamente mi rostro desconcertado y asustado. ¿Acaso me preguntaste alguna vez qué es lo que quiero? ¿Yo? Me quedé sin palabras. Lo que siempre he querido es muy sencillo. Dio un pequeño paso adelante, acortando la distancia entre nosotros. Podía ver incluso el fino brillo de las lágrimas aún húmedas en sus pestañas. Lo que quiero nunca fue estar sola, parada en el lugar más brillante. Lo que quiero es, sin importar lo alto que vuele, sin importar lo lejos que vaya, al girar la cabeza, saber que hay alguien. No necesito que sea increíble, ni que brille. Solo necesito que esté ahí. Eso es suficiente. Su voz era muy suave, pero pesaba como 1000 toneladas. Palabra por palabra, golpeaban mi corazón. Pero tú, sin siquiera preguntarme, ya me declaraste fuera. Suyan. ¿Con qué derecho? Me quedé mudo, mi corazón parecía estar apretado por una mano invisible, doliendo tanto que no podía emitir sonido. Aquellas cartas. Apartó la mirada, hacia el campo lejano, y su voz se volvió más baja. Al principio eran quejas, quejarse de que la comida en el extranjero era mala, del idioma diferente. Quejarse de extrañar mi hogar. Después, fueron compartir. Compartir que me había ido bien en algo, compartir la primera vez que subí al podio. Al menos dímelo en persona. No me hagas parecer una tonta hablando sola. Volvió la cabeza, me miró con los ojos enrojecidos, y al final las lágrimas rodaron, resbalando por sus mejillas pálidas. Pero ni siquiera eso me diste. Miré las lágrimas en su rostro, mi corazón sintió una puñalada profunda, un dolor que casi me doblaba. Nunca antes había sido tan consciente de lo estúpida y cruel que fue aquella decisión. Por tu bien. Lo siento. Aparte de esas 3 palabras pálidas e impotentes, no pude decir nada más. Bai Binibin levantó la mano y se secó las lágrimas con fuerza, como queriendo borrar todo rastro de debilidad. Suyan, tu disculpa. La he recibido. Me miró, sus ojos recuperaron cierta frialdad y distancia de antes. Pero en el fondo, parecía haber algo diferente. Pero algunas cosas, una vez rotas, están rotas. Dijo, no basta con un «lo siento», para pretender que nunca pasó. Cuando terminó de hablar, no me miró más, se dio la vuelta y caminó hacia la autocaravana. Bai Binibin, la llamé instintivamente. Ella se detuvo en seco, sin volverse. ¿Aquellas cartas? Mi garganta se apretó. ¿Me las dejarías ver? De espaldas a mí. Silencio por unos segundos. Las tiré, dijo. Su voz, sin emoción. Esta mañana, pensaba encontrar un lugar para quemarlas. Pero no esperaba que me diera una bajada de azúcar. Dicho esto, abrió la puerta del coche, subió, y la puerta se cerró suavemente frente a mí, separando 2 mundos, el de dentro y el de fuera. Me quedé quieto, mirando la puerta cerrada, mirando mi propio rostro abatido reflejado en la ventanilla. ¿Las tiró? También está bien. Esas cartas, que cargaban con un año de esperanzas, decepciones. Y finalmente silencio, quizás nunca debieron ser vistas por mí. Algunos errores, una vez cometidos, están cometidos. Algunas grietas, una vez existen. Existen. No todos los lo siento, y dándose la vuelta. En dirección opuesta a la autocaravana, paso a paso, caminé de vuelta a mi destartalado. Pero al menos me quedaba la vieja casa que me ofrecía un refugio de paz. Su mundo era brillante y espléndido, pero ya no tenía nada que ver conmigo. El mío era tranquilo como el agua. Pero solo quedaba un estanque estancado, entre nosotros se extendían 3 años de tiempo. Decenas de cartas que nunca llegaron a su destino, y un error irreparable que me había tomado por mi cuenta. Como 2 líneas que se cruzaron brevemente y luego se alejaron a toda velocidad, quizá. Ya no volverían a encontrarse nunca más. El equipo del programa claramente ajustó su estrategia. Bai Binibin no se sentía bien y necesitaba descansar. Así que suspendieron temporalmente las grabaciones al aire libre, la mayor parte del tiempo. Se quedaba en el vehículo o en el salón de descanso temporal que habían preparado en el pueblo. Las cámaras se centraban más en los otros invitados y en los paisajes rurales. El patio de mi casa parecía haberse convertido en un tabú sutil, el equipo del programa evitaba mencionarlo. Los demás invitados también, por acuerdo tácito, ya no se acercaban a esa zona. En el pueblo,
Los rumores sobre Bai Binibin y yo estuvieron candentes unos días, pero como no surgieron nuevos escándalos, poco a poco se calmaron. En la era de Internet, los temas de moda llegan rápido. Y se van igual de rápido, los nuevos titulares reemplazaron a los viejos. Solo algunos curiosos esporádicos seguían dejando comentarios en mi Weibo, preguntando por novedades. Al no obtener respuesta, también se dispersaron. La vida parecía haber vuelto a su cauce habitual. Tranquila, monótona, día tras día. Pero yo sabía que algo había cambiado. Ya no me atrevía a ir a la tienda de la entrada del pueblo a ver la televisión, por miedo a toparme con sus noticias. El número que terminaba en 1017 en mi teléfono nunca más envió ningún mensaje. La caja de hojalata, junto con las cartas sin abrir que contenía, era como una alucinación. Apareció de repente y desapareció por completo. Yo seguía yendo al campo, deservando, regando, viendo cómo las plántulas crecían día a día, pero en mi corazón siempre faltaba una pieza. Un vacío, nada me animaba. Mi tío a veces me miraba como queriendo decir algo, pero al final solo negaba con la cabeza y me ofrecía un cigarrillo. Yo no fumaba, pero lo tomaba y lo sostenía entre los dedos, viéndolo consumirse lentamente. De vez en cuando, sin querer, veía a Bai Binibin. A veces, después de terminar el trabajo, ella vestía un sencillo suéter y vaqueros, con gorro y mascarilla, y paseaba lentamente por los senderos del pueblo acompañada de su asistente. El sol poniente alargaba su sombra, haciéndola parecer delgada y solitaria. No nos saludábamos. Ni siquiera cruzábamos miradas, pasábamos uno al lado del otro como dos desconocidos sin relación alguna. Otras veces, al amanecer, al abrir la puerta del patio, veía fuera de la cerca de mi casa algunas cosas, a veces una caja de pasteles importados con un empaque elegante, a veces varios libros nuevos sobre agricultura ecológica y cultivo de hortalizas, sin firma. Pero yo sabía quién los dejaba. Ya no intentaba hablarme, ni me interrogaba, solo dejaba, obstinadamente, un rastro en silencio. Yo no tocaba esas cosas, las dejaba donde estaban. Los pasteles se los llevaban los gatos callejeros. Los libros se mojaban con el rocío. Al día siguiente aparecían cosas nuevas. Parecía que estábamos en un tira y afloja silencioso e infantil. Ella dejaba. Yo no recogía, ninguno quería ceder, ninguno quería hablar primero. Hasta el último día de la grabación del programa. Esa tarde estaba en el patio trasero, regando el nuevo enrejado de uvas que había armado. Mi tío vino corriendo y dijo que el equipo del programa iba a tomar una foto grupal de todo el pueblo en la era de Trilla, y que yo también debía ir. Quise negarme, pero mi tío dijo que el secretario de la aldea había ordenado que todas las familias debían asistir, para apoyar el trabajo del pueblo. Así que me lavé las manos, me cambié a una ropa un poco más limpia. Y seguí a mi tío. En la era de Trilla, ella estaba sonriendo y hablando con un anciano artista a su lado. Cuando me vio llegar, su mirada pareció detenerse en mí durante 0,1 segundos, y luego se desvió con naturalidad. Como si yo fuera solo un grano de polvo insignificante en el fondo, no podía describir lo que sentía. Me coloqué en la esquina más apartada, esforzándome por reducir mi presencia. La foto grupal salió sin problemas. Cuando el director gritó patata, la multitud se dispersó entre vítores. El equipo del programa comenzó a recoger el equipo, listos para irse. Los aldeanos rodeaban a los invitados, pidiendo autógrafos y fotos. La escena era un poco caótica. Estaba a punto de darme la vuelta para irme. Escuché el llanto agudo de un niño. Miré hacia el sonido y vi a un niño pequeño de unos 3 o 4 años. No sé cómo se había soltado de la mano de sus padres y había corrido hasta el borde de la era, donde se apilaban temporalmente los equipos de filmación. Allí apoyaban varias barras metálicas pesadas que se usaban para fijar los soportes de luces. Alguien las había rozado sin querer. Una de las barras se tambaleó y cayó hacia el niño. ¡Cuidado! A mi alrededor se escucharon gritos de sorpresa. La madre del niño lanzó un grito desgarrador. Quería correr hacia él, pero la multitud se lo impedía. Todo sucedió demasiado rápido. Yo era el más cercano. Por puro instinto, me lancé como una flecha. Justo cuando la pesada barra de metal estaba a punto de golpear la cabeza del niño, extendí la mano. Con el brazo y el hombro, soporté el peso de la caída. Se oyó un golpe sordo. La barra de metal golpeó mi omóplato. El impacto fue tan fuerte que dejé escapar un gruñido. La mitad de mi cuerpo se entumeció al instante. Un dolor agudo estalló. Apreté los dientes. Con todas mis fuerzas, empujé la barra hacia un lado. ¡Clan! La barra rozó el cuerpo del niño y cayó al suelo de tierra junto a él, levantando una nube de polvo. El niño estaba petrificado, olvidado incluso de llorar, sentado en el suelo sin moverse. Bebé. La madre del niño finalmente logró abrirse paso. Abrazó a su hijo y rompió a llorar histéricamente, presa del pánico. La gente se agolpó a nuestro alrededor. Todos hablaban a la vez. Dios mío, qué cerca ha estado. Menos mal que estaba este joven. Suyan, ¿estás bien? Me apoyé en las rodillas y me enderecé lentamente. Un dolor punzante atravesó mi hombro izquierdo. Seguro que el golpe había sido fuerte, y el brazo me ardía, probablemente con la piel raspada. Moví el brazo. Menos mal, el hueso parecía intacto. Estoy bien.
Agité la mano y miré al niño, que seguía sollozando abrazado a su madre. ¿El niño no se asustó? No, no, gracias a ti. Gracias, joven. La madre me diola repetidamente, las lágrimas fluyendo. La multitud se apartó. Bai Binibin se acercó rápidamente. Su habitual compostura había desaparecido, reemplazada por una tensión inusual, casi pálida. Apartó a la gente que tenía delante. Su mirada recorrió rápidamente mi cuerpo y se posó en mi hombro izquierdo, que ya tenía manchas rojas asomando bajo mi mano. ¿Estás herido? Su voz sonó tensa. No era una pregunta, sino una afirmación. Es una herida leve. Solo un raspón. Instintivamente quise bajar la mano para demostrarlo. No te muevas, ordenó severamente, dando un paso adelante. Sin hacer caso, agarró mi muñeca con una fuerza que me sorprendió. Miró la herida raspada en mi brazo, y luego el hombro que cubría. Frunció el ceño. Xiao Yan, el botiquín. Le gritó a su asistente, con un tono de urgencia nunca antes visto. Bai Binibin. ¿Esto? El asistente Xiao Yan dudó, mirando a su alrededor. Cada vez más teléfonos se alzaban. Rápido. La voz de Bai Binibin tenía una autoridad inapelable. Xiao Yan no se atrevió a demorarse más y corrió hacia la autocaravana. El lugar quedó en absoluto silencio. Todas las miradas se concentraron en Bai Binibin y en mí. Sorprendidos, curiosos, inquisitivos. Y las cámaras. El director también llegó corriendo, con una mezcla de miedo y preocupación. Señor Su, ¿cómo está? Rápido. Llévenlo al centro de salud. Xiao Li, ve a buscar el coche. No hace falta. Me negué enseguida. De verdad estoy bien. Es solo un rasguño. Me pondré un poco de alcohol en casa. Bai Binibin no me hizo caso. Tampoco le hizo caso al director, solo se aferró a mi muñeca, con la mirada fija en mi hombro. La mancha de sangre cada vez más evidente, sus labios apretados en una línea pálida. Xiao Yan llegó jadeando. Volvió corriendo con el botiquín. Bai Binibin lo tomó y lo abrió casi bruscamente. Buscó yodo, hisopos de algodón y gasa. Su mano al destapar el frasco de yodo temblaba incluso de forma casi imperceptible. Siéntate, ordenó, señalando una piedra plana cercana. Bai Binibin, de verdad. Te dije que te sientes. Levantó la mirada hacia mí de repente, sus ojos ya enrojecidos sin saber cuándo. Dentro bullían emociones complejas, ira, miedo retrospectivo. Y algo más. Suyan, ¿acaso esperas a que te rompas un hueso? ¿Para ceder? Me quedé atónito por su mirada y tono, sin palabras por un momento. Obedientemente me senté en la piedra. Ella se agachó, pero sus movimientos se volvieron de repente extremadamente suaves. Con unas pinzas tomó un algodón empapado en yodo y limpió con cuidado las heridas restantes en mi brazo. La sensación fría, mezclada con el escozor me hizo, sisear. Al oír mi siseo, su movimiento se detuvo un instante. Más suave, dijo. Con la cabeza baja, sus espesas pestañas caían proyectando una pequeña sombra bajo sus ojos. El sol iluminaba su perfil delicado, podía ver las finas gotas de sudor en la punta de su nariz y sus labios apretados, casi sin color. El ruido de la gente alrededor, los destellos de las cámaras parecían desvanecerse. En el mundo solo quedaban sus dedos ligeramente temblorosos. Y el agudo pero claro escozor y frescor en la herida. Lo trataba con mucho esmero. Con mucho cuidado, primero desinfectó con yodo, luego aplicó ungüento. Y después vendó suavemente con gasa limpia. Mientras hacía todo esto, no dijo ni una palabra, solo mantenía el ceño fruncido. Hombro. Déjame ver, dijo en voz baja después de terminar con el brazo. Con la voz algo ronca. El hombro está bien, solo fue un golpe. Quizás un poco amoratado, intenté negarme, la posición del hombro era incómoda. Ella no dijo nada, solo levantó la vista y me miró en silencio. En aquellos hermosos ojos aún enrojecidos, se leía claramente insistencia, y también un leve ruego apenas perceptible. Suspiré. Me rendí y solté la mano que cubría mi hombro, apartando un poco el cuello de la camisa. En el hombro izquierdo, cerca de la clavícula, ya había un gran moretón amoratado e hinchado, de aspecto alarmante. La respiración de Bai Binibin se detuvo casi imperceptiblemente. Tomó otro frasco de aceite medicinal para activar la circulación, vertió un poco en la palma, lo frotó para calentarlo. Y entonces, su suave y familiar aroma. Sus yemas estaban frías, pero su palma cálida. Una y otra vez, masajeó para disipar el hematoma. Sus movimientos eran torpes, incluso un poco desmañados, pero se notaba el cuidado y la concentración con que se esforzaba por controlarlos. Estábamos muy cerca, tan cerca que podía ver los finos vellos de su rostro. Sentir su suave respiración acariciando mi piel. Algunos mechones de su flequillo caían y se balanceaban suavemente con sus movimientos. El tiempo parecía haberse estirado en ese momento. Pasaba lentamente, y podía sentir las innumerables miradas a nuestro alrededor, escuchar los murmullos contenidos, hasta que ella detuvo poco a poco sus movimientos. Entonces, mantuvo esa postura, sin levantar la cabeza, ni retirar la mano, solo con una voz muy, muy suave. Dijo, Suyan, sigues siendo igual de torpe. La voz,
tan baja que solo nosotros dos podíamos oírla, cargada de un fuerte tono nasal. Y de un pesar apenas perceptible, reprimido con esfuerzo. Podría haberse desentendido. Mi corazón se encogió de golpe, como si algo lo hubiera apretado con fuerza. Agrio y doloroso. Quise decir algo, pero mi garganta parecía obstruida. Incapaz de emitir sonido alguno. Finalmente levantó la cabeza, sus ojos aún más rojos que antes. Pero su mirada ya había recuperado la claridad, e incluso mostraba un poco de su habitual. El caparazón de la indiferencia retiró la mano y tomó la gasa. Con movimientos torpes, me dio varias vueltas alrededor del hombro y lo fijó. Hecho esto, guardó rápidamente el botiquín y se puso de pie. Dio 2 pasos atrás, aumentando la distancia entre nosotros. Que no te toque agua en la herida. Hay que aplicarlo 2 veces al día, dijo con voz entrecortada, su mirada fija en mi rostro. Luego la desvió rápidamente, mirando al director. ¿Director? El resto, por favor, encárguense ustedes. Yo me voy a descansar. Dicho esto, no me miró a mí ni a nadie más. Giró, irguió la espalda y, acompañada de su asistente, salió rápidamente del campo de tambores. Su silueta seguía erguida, su paso firme, sin titubeos, como si aquella persona que se había arrodillado frente a mí, con los ojos enrojecidos, vendando mi herida. Con la voz entrecortada, hubiera sido solo una ilusión mía. Solo el olor a bálsamo medicinal que quedaba en el aire. Y la abrasadora temperatura de su palma, aún presente en la piel de mi hombro. Me recordaban que todo lo ocurrido había sido real. Sentado en la piedra, vi cómo su silueta se alejaba cada vez más. La herida en mi hombro. Palpitaba sordamente, pero en mi corazón brotaba una emoción indescriptible y compleja. El director se acercó y me dio una palmada en el hombro. Suyan, hoy te debemos una. Después. Nuestro equipo del programa te lo agradecerá como es debido. Ve a descansar ya. Si necesitas algo, no dudes en decirlo. Volví en mí. Y esbocé una sonrisa forzada. No es nada, director. Es lo mínimo. Los aldeanos que nos rodeaban también se acercaron, parloteando y elogiándome. Preocupados por mi herida. Respondía distraídamente, pero mi mente ya estaba muy lejos. La última frase de Bai Binibin y el enrojecimiento de sus ojos, como una cámara lenta en una película. Se repetían una y otra vez en mi cabeza. Suyan, sigues siendo igual de torpe. Podría haberse desentendido. Quizás solo fue por compasión humana, o por un último atisbo de resignación hacia el pasado. Nada más. Me levanté lentamente. El dolor en mi hombro izquierdo me recordaba lo que acababa de suceder. La gente se fue dispersando poco a poco. El campo de tambores quedó vacío. El sol se ponía, tiñendo el horizonte de un naranja rojizo espléndido. Me sacudí el polvo de la ropa y, paso a paso, caminé hacia mi casa. Al mediodía del día siguiente, el equipo de filmación se marchó en pleno. El pueblo recuperó su tranquilidad habitual. Como si el bullicio de esos días hubiera sido solo un sueño animado. Solo en el patio de mi casa. Quedaban algunas marcas de la grabación, y los comentarios ocasionales de los aldeanos después de las comidas demostraban que aquel sueño había ocurrido de verdad. Mi vida también parecía haber vuelto a la rutina, ir al campo, cuidar el huerto. Poner las últimas cañas de bambú al emparrado de uvas. El moretón de mi hombro izquierdo se iba desvaneciendo, los arañazos del brazo habían formado costra. Y picaban. La medicina que me dejó Bai Binibin era muy eficaz, pero no la volví a usar. Ese medicamento con etiqueta en un idioma extranjero lo guardé en el fondo del armario, junto con esas cosas viejas que ya no miraba. A veces, mi tío segundo me sonsacaba, Jan, el otro día, cuando la señorita Bai te vendó la herida. La vi muy preocupada. ¿Yo? Una respuesta, mientras bajaba la cabeza y seguía comiendo, sin continuar la conversación. Mi tío segundo suspiró y no preguntó más. El revuelo en internet también se fue calmando. De vez en cuando, alguna cuenta de marketing sacaba titulares sobre el misterioso desconocido del campo. Y el héroe que salvó a la damisela, pero sin más noticias. El interés se desvaneció. Mi microblog quedó en silencio, los mensajes privados y las menciones disminuyeron poco a poco, hasta desaparecer por completo. Así está bien. Pensé, esta es la distancia que debería haber. Ella es una estrella inalcanzable. Yo soy polvo en la tierra. Un encuentro casual, una pequeña onda irrelevante. Luego, cada cual sigue su propia órbita. Hasta el atardecer de una semana después, estaba sentado bajo el viejo árbol de langosta en el patio, aprovechando los últimos rayos de luz, para reparar un azadón viejo. Mi tío segundo había ido al pueblo. El campo estaba muy tranquilo. Pensé que era mi tío que había vuelto. Sin levantar la cabeza, le dije de está en la olla. Que se caliente solo, no hubo respuesta. Levanté la cabeza, Bai Binibin estaba en la puerta de la cerca de bambú. No llevaba gorra ni mascarilla, tampoco traía asistente, estaba sola. Llevaba una camisa blanca sencilla y vaqueros claros, con las zapatillas de lona manchadas de polvo. El resplandor del atardecer la envolvía en un suave borde dorado. La brisa del atardecer movía los cabellos sueltos junto a su mejilla. Parecía más delgada que cuando grababa el programa. Pero su mirada era brillante, me observaba en silencio, y en su mano llevaba esa familiar caja de hojalata oxidada.
Los dedos con los que sujetaba el mango del azadón se tensaron de repente. El corazón me dio un latido fuerte e incontrolable, como si el tiempo se hubiera detenido en ese instante. A lo lejos, el humo de las chimeneas se elevaba, cerca, las gallinas y los patos volvían a sus corrales, el mundo seguía su ritmo habitual. Solo en este pequeño patio nuestro, atravesó el patio y se acercó a mí. El sol poniente alargaba nuestras sombras. Se entrelazaban sobre la tierra. Se detuvo frente a mí, su mirada recorrió el azadón en mi mano. Luego se posó en mi rostro, muy tranquila, sin la vehemencia de aquel día en la era. Tampoco tenía el hielo de fuera de la autocaravana, era una calma profunda como un pozo que no podía entender. ¿Ya te has curado?, preguntó, con una voz muy suave. Sí, escuché mi propia voz áspera. Casi, asintió y no dijo nada más. Solo acercó la caja de hojalata que sostenía hacia mí. No la tomé. Mirándolo. Cógela, dijo. Su tono no admitía réplica. Dudé un momento, observando mi reacción. ¿Ha vuelto al río Duyán? No sabía cómo reaccionar, si debía sentir alivio. O una decepción más profunda. Sin embargo, cambió de tema. Sacó otra cosa de su bolsa de lona, era una libreta muy común. De tapa dura azul claro, con las esquinas algo gastadas, se notaba que la habían hojeado a menudo. El contenido, me quedé una copia. También me ofreció la libreta, con un tono llano. Como si hablara del clima. Lo que quemé fue el pasado obsesivo, pero esto. Creo que tienes derecho a saberlo. Clavé la mirada en esa libreta. Sin tomarla. El corazón me retumbaba en el pecho, vibrando en los tímpanos. Con un zumbido. Vaibinibin. Me humedecí. Los labios secos. ¿Tú, es necesario esto? Esas cartas, no las recibí, fue problema mío. Ya no necesitas hacerlo de esta manera. No te estoy pidiendo tu opinión. Suyan. Me interrumpió, dando un pequeño paso adelante. La distancia entre nosotros era tan corta que podía sentir el ligero y limpio aroma a jabón de su ropa, mezclado con un dejo sutil de un perfume refinado de ciudad lejana. Alzó la mirada, fijándola directamente en mis ojos. La luz del ocaso caía en el fondo de sus pupilas. Como si encendiera dos pequeñas y obstinadas llamas. Solo he venido a decirte. Y a decírmelo a mí mismo. Dijo palabra por palabra, con claridad. 3 años. Usé 3 años para digerir. Tu despedida sin aviso. Pensé que lo había superado, pensé que lo había logrado. Gané premios, subí a lugares más altos, fui vista por más personas. ¿Gustar? Me decía a mí misma, mira a Vaibinibin. Sin él, estás mejor, vives más intensamente. No hablaba rápido, incluso un poco lento, cada palabra con peso. Pero, cuando empujé esta puerta de cañas y te vi agachado allí, arrancando rábanos como si nada, hizo una pausa, esbozando una leve sonrisa de autocompasión. Supe entonces que estaba equivocada, completamente equivocada. Contuve la respiración. Mirándolo, aquel resentimiento, aquella ira, aquella impotencia, aquellas dudas, nunca habían desaparecido, solo las había escondido. Escondido en un rincón que ni yo mismo podía encontrar, hasta que tú. Con este patio, sin esfuerzo, lo desenterraste todo. Él respiró hondo, como acumulando valor. Suyan. Te odié. Odié tu arrogancia, odié que te fueras sin despedirte. Odié que me hicieras sentir como un idiota, dudando de mí mismo, atormentándome. Incluso pensé que si volvía a verte, te insultaría sin piedad. O fingiría no conocerte, para que supieras lo que se siente ser ignorado. Pero su tono cambió, su voz se volvió más baja. Con un temblor casi imperceptible, cuando vi ese palo dirigirse hacia ti, mi mente se quedó en blanco. Solo tuve un pensamiento. No podía pasarte nada. Sus ojos se enrojecieron ligeramente, pero su mirada brillaba con intensidad, fija en mí, sin permitirme apartar la vista. En ese momento lo entendí, Suyan. El odio es porque me importas, la ira porque aún no he superado. Estoy enfadada contigo, resentida, pero más aún, temo que de verdad te ocurra algo. Se mordió el labio inferior, como si usara todas sus fuerzas para decir lo siguiente. 3 años lo he intentado. Intenté llenar cada momento con trabajo. Intenté conocer a nuevas personas. Intenté decirme a mí misma que solo eras un transeúnte insignificante en mi vida. Pero no pude. Negó con la cabeza. Las lágrimas finalmente cayeron, deslizándose por su pálida mejilla. No pude. Suyan, no puedo. Verte herido. Me aterra. Verte evitarme me duele. Ver este patio, ver ese árbol con el palo, ver ese pozo. Ver todo lo que tiene que ver contigo, aún recuerdo el pasado, recuerdo que dijiste. Que plantarías un campo de sandías para comer sin fin, recuerdo los veranos, la sopa de judías verdes helada junto al pozo. Recuerdo cuando trepaste al árbol para cogerme caquis, te caíste y te raspaste la rodilla. Y aún así me sonreías tontamente. Sus lágrimas fluían más intensas, su voz entrecortada. Pero obstinadamente seguía hablando. El tiempo no me ha hecho olvidar, Suyan. Solo ha convertido todo lo tuyo en un vino más fuerte, más amargo. Creí haberlo dejado, pero con solo oler un poco, todo se derrumba. Me quedé quieto, como si estuviera petrificado. Así que,
Se secó las lágrimas con fuerza, levantó la barbilla y me miró con una mirada casi desesperada. No pienso huir más, Suyan. Y tampoco te permitiré que huyas. Esas cartas son el yo del pasado queriendo decirle algo al tú del pasado. Las leas o no, me da igual. Ya he dicho lo que tenía que decir, que sea como un cierre para sus 3 años. Dejó suavemente aquel cuaderno azul claro sobre la mesa de piedra a mi lado. Pero esto es el yo de ahora queriendo decirle algo al tú de ahora. Dio un paso atrás, pero su mirada seguía fija en mí. Suyan. No he venido a ajustar cuentas contigo, ni a pedirte que vuelvas. Eso no tiene sentido. He venido a decirte que todavía me gustas, más que hace 3 años. Más que en cualquier otro momento. Que me gustes. No tiene nada que ver con si soy una estrella o dónde estés. Solo tiene que ver conmigo, Bai Binibin. La brisa nocturna sopló, moviendo los mechones de su frente, y trayendo ese aroma familiar. Esa esencia que me hace latir el corazón. Puedes seguir escondiéndote, puedes sentir que no soy suficiente. Puedes tener 1000 razones para alejarme. Es tu libertad. Pero que me gustes es cosa mía. No puedo controlarte, y tú tampoco quieras controlarme. Su voz no era fuerte, pero era inusualmente clara, con una determinación como de quemar las naves. En el crepúsculo que caía lentamente, desde hoy, yo te persigo. De todas las maneras que pueda imaginar, sin molestarte pero haciéndome visible para ti. Hasta que vuelvas a enamorarte de mí, o hasta que yo pierda toda esperanza por completo. Después de decirlo, como si se hubiera quitado un enorme peso de encima, soltó un largo y suave suspiro. Aún con las lágrimas sin secar en el rostro, esbozó una sonrisa. Repetida, casi infantil. Bien. Ya he terminado. Me miró profundamente por última vez, una mirada compleja e indescifrable. Había alivio, desesperación y también una pizca apenas perceptible de tensión. Luego, se dio la vuelta y, sin decir una palabra, con paso firme, se dirigió hacia la puerta de cañas por donde había venido, sin volverse. Sin darme ninguna otra oportunidad de hablar, me quedé paralizada, como una estatua erosionada por el viento. En mi mano aún sostenía la ligera caja de hojalata, y a mi lado, el pesado cuaderno de color azul claro. El sol finalmente se hundió por completo tras el horizonte, y los últimos destellos de luz fueron devorados por el crepúsculo. El patio se oscureció, solo brillaban algunas luces dispersas de casas lejanas. El viento nocturno traía frescura y soplaba en mi rostro, pero no lograba disipar el ardor en mi corazón. Cada palabra que Bai Binibin acababa de decir resonaba en mi mente. Te perseguiré hasta que vuelvas a enamorarte de mí, o hasta que pierda toda esperanza por completo. Tan rotundo, tan directo, tan propio de Bai Binibin. Sin dudas, sin tanteos. Puso todas sus cartas, toda su fragilidad y valentía, sin reservas, ante mí, como un hierro al rojo vivo que, de repente, quemó mi corazón, que yo creía ya cicatrizado. Un dolor agudo. Una sangre hirviente, abrasadora, que hacía temblar. Bajé lentamente la cabeza. Y miré la caja de hojalata en mi mano, y luego el silencioso cuaderno sobre la mesa de piedra. Entonces, ¿qué significa esto? Una respuesta con 3 años de retraso. ¿O el comienzo de un nuevo caos aún mayor? No lo sé. Solo sé que la barrera que había mantenido durante 3 años, la fortaleza que creía indestructible en mi corazón, ante sus palabras de hace un momento, se mostró frágil e indefensa. Resulta que nunca lo había superado de verdad. Simplemente lo había enterrado a él. Y a toda la emoción, la expectativa, la inferioridad y la cobardía relacionadas con él, en lo más profundo de mi corazón, en una tumba, diciéndome que solo era un viejo sueño. Sin importancia. Ahora, la tumba había sido abierta. La luz se filtraba, y yo no tenía dónde esconderme. La brisa nocturna se intensificaba, trayendo el aroma de los campos lejanos. Me quedé allí. Mucho, mucho tiempo, hasta que los pasos de mi tío segundo al regresar sonaron fuera del patio. Entonces, como si despertara de repente, agarré el cuaderno de la mesa de piedra y, junto con la caja de hojalata, como huyendo, corrí a mi habitación y cerré la puerta. De espaldas a la fría puerta, mi corazón aún latía desbocado en mi pecho. En mi mano, el borde duro del cuaderno me clavaba la palma, doloroso, como su última mirada. Y aquellas palabras, que se clavaron en mi corazón, dejando una marca vívida y ardiente, que ya no podía ignorar. Esa noche no pude dormir. Las palabras de Bai Binibin se repetían en mi mente como una grabadora, cada palabra, cada pausa, incluso el leve temblor al final de sus frases. Sus ojos enrojecidos, su mirada húmeda, todo era nítido, hasta el más mínimo detalle. Todavía me gustas. Te perseguiré hasta que vuelvas a enamorarte de mí. O hasta que pierda toda esperanza por completo. Tan seco, tan directo, sin dejar margen, como él mismo es. Desde pequeño, si quería algo, tenía que conseguirlo. Si no lo lograba, se las ingeniaba por todos los medios hasta obtenerlo. La única diferencia está en que, cuando era niño, era caprichoso y malcriado. Ahora, es una declaración descarada. Hundí mi cabeza en la almohada, tratando de ahogar esos sonidos, y miré el cuaderno durante mucho tiempo. Extendí la mano, mis dedos rozaron la tapa dura, y luego la retiré como si me hubiera quemado.
La retiré. Mirar o no mirar. Mirar significa. ¿Qué significa? Significa que en estos 3 años que tengo que enfrentar lo que me perdí, el viaje de su corazón, significa que tengo que destapar con mis propias manos esa cicatriz que creía ya curada, para ver cómo se ha infectado por debajo, y no mirar. Ignorarlo, seguir enterrando la cabeza en la arena, fingir que nada ha pasado. Pero Bai Binibin ya ha cogido la pala y ha destrozado mi escondite. Por completo. Me rasqué el pelo con frustración, al final, extendí la mano. Abrí la carta que nunca tuve intención de enviar. Suyan. Hoy llovió. La lluvia en Londres es molesta, pegajosa. No como en casa, o llueve a cántaros o no llueve nada. Recuerdo que antes, cuando llovía, nunca querías usar paraguas, decías que la llovizna era agradable. Y siempre te regañaba la tía Bai. Eres un tonto. Fecha, hace 13 años. Acababa de irse al extranjero. Mis dedos se detuvieron un instante, luego seguí pasando páginas. Hoy el profesor me volvió a elogiar. Estoy feliz, quería decírtelo. Abrí el chat y recordé, me tienes bloqueado. Suyan, eres un auténtico imbécil. Pasé la audición. Un papel pequeño. El director dijo que tengo talento. Si estuvieras aquí, seguro que fruncirías los labios y dirías, claro, es mi compañera de escritorio. Lástima que no estés. Imbécil. Una actriz de mi grupo me está excluyendo. Se ríen de mi acento. No importa, les demostraré quién soy. Solo que estoy un poco cansada. Si estuvieras aquí, probablemente contarías un chiste torpe y malo. O simplemente me llevarías a comer algo bueno. Suyan, tengo ganas de comer ese malatán de la puerta trasera de la escuela. Ese con mucha pasta de sésamo. Imbécil. Gané un premio. Un premio muy pequeño, pero es mi primer premio de actuación. De pie en el escenario. Las luces me deslumbraban, no podía abrir los ojos. Mucha gente aplaudía abajo, pero la persona que más quería ver no estaba. Suyan, ¿viste las noticias? ¿Acaso te alegraste un poco por mí? Olvídalo. Seguro que no las viste. Imbécil. Volví a soñar contigo. Soñé que me decías, Bai Binibin, no te vayas. Quédate. Me desperté riendo, y luego lloré. Suyan, te odio. Día 100. Sigues sin dar señales. Suyan, ¿acaso de verdad? ¿Ya no me quieres? Suyan, hoy alguien me confesó su amor. Era un compañero mayor muy brillante. Lo rechacé. Le dije, tengo a alguien que me gusta. Me está esperando en casa. ¿Ves? Ya sé mentir, incluso me miento a mí misma. Nevó. Primera nevada en Londres. Dicen que en casa también nevó. Suyan. ¿Recuerdas que prometimos ver juntos la primera nevada? Feliz año nuevo. Suyan, sin ti, el año nuevo no es feliz en absoluto. Suyan, estoy cansada. Ya no quiero gustarte. Pero parece que no puedo lograrlo. Suyan. Si esto es lo que quieres, entonces, como tú deseas. La última entrada tiene fecha de hace 2 años. La letra está algo desordenada. Al final, hay una pequeña mancha borrosa por agua. Sigo pasando páginas. Son grandes espacios en blanco, hasta la última página, donde hay una nueva escritura. La tinta aún estaba fresca, debió escribirlo hace poco. Solo 2 líneas cortas. Lo intenté, lo dije. No tiene fecha. Sin firma, solo estas 6 palabras, escritas con tal fuerza que traspasan el papel. Cerré el cuaderno. Cerré los ojos. En mi pecho. Era como si tuviera un puñado de algodón empapado en agua, pesado y opresivo. Me ahogaba, sin poder respirar. Resulta que cuando yo, creyéndome libre, me di la vuelta. Y empecé una nueva vida, él, solo, en un país extraño, había pasado por todo esto. Desde las primeras quejas. Compartir, esperar, hasta llegar al resentimiento. La duda, la desconfianza en sí mismo, y finalmente la desesperación. Intentar rendirse, pero sin poder desprenderse. Cada trazo. Cada línea, como cuchillos grabados en mi corazón. Creí que mi renuncia era grandeza, era sacrificio. Pero resultó ser solo una cobarde huida, las cadenas más pesadas. ¿Qué le puse? Lo obligué a digerir solo, en tierra extranjera, el dolor. De ser abandonado. En cada momento que yo, con ligereza, necesitaba compartir. Me enfrentaba al frío vacío que nadie respondía. Y yo, escondido en este caparazón que creía seguro, me enorgullecía de mi propia lucidez y despreocupación. Suyan, eres un maldito idiota. Un idiota. Presuntuoso de principio a fin. Cuando casi amanecía, logré quedarme dormido a medias. En sueños todo era grotesco. Un momento era Bai Binibin en el aeropuerto, con los ojos rojos, tirando de mi manga. Otro, él sobre el escenario de premiación. Radiante, pero con la mirada vacía. Y otro más, era él. Anoche, de pie en el crepúsculo, llorando mientras decía, todavía me gustas. Al despertar, un dolor de cabeza punzante. Afuera, el día ya había amanecido por completo. El canto de los pájaros, un parloteo incesante. Yo, sentado en la cama.
Permanecí aturdido un largo rato. El cuaderno yacía en silencio junto a la almohada, como un hierro al rojo vivo. Entonces, tomé una decisión. Cogí el teléfono. Abrí ese número que no había marcado en 3 años, pero que ya conocía de memoria, terminado en 1017. Mi dedo se cernió sobre la tecla de llamada, temblando ligeramente. Mi corazón latía tan rápido, que casi quería salirse del pecho. Respiré hondo, una y otra vez. Presioné. El tono de llamada solo sonó 2 veces antes de que respondieran. La velocidad fue tal, como si él hubiera estado esperando esa llamada todo el tiempo. Al otro lado de la línea, un gran silencio. Sin sonido, solo un leve, casi imperceptible sonido de respiración. Mi garganta se tensó, terriblemente seca. Abrí la boca, y solo pude emitir una voz ronca, Bai Binibin. Respondió. Al otro lado, el silencio persistía. Solo el tenue sonido de la corriente eléctrica y su respiración casi inadvertible. Apreté el teléfono. Mis dedos estaban helados. Aquellas palabras que había ensayado innumerables veces en mi mente. En ese momento se atascaron en mi garganta, formando un nudo de sonido. Yo escuché mi propia voz, increíblemente ronca. ¿Viste el cuaderno? Ah, respondió él con suavidad, sin que se pudiera discernir emoción alguna. Lo siento, esas 3 palabras, pálidas e impotentes. Pero solo pude repetirlas, Bai Binibin, lo siento. Por todo, desde el teléfono llegó un Suyan. Él finalmente habló. Su voz llegó a través de la corriente, trayendo consigo un lejano cansancio. Y una extraña calma. Tú, lo siento, yo, en estos 3 años. Ya me lo he dicho a mí mismo 10.000 veces. Me decía a mí mismo que no era lo suficientemente bueno. Por eso te fuiste. Que no te entendía, por eso te sentías agotada. Soy demasiado pegajoso, demasiado molesto, demasiado arrogante. Creí que siempre estarías esperando en el mismo lugar. Su voz era muy calmada, casi sin emoción. Pero cada palabra golpeaba mi corazón, el dolor se extendía. Así que, deja de disculparte, dijo. ¿Tus disculpas? Están negando todo el sufrimiento de esos 3 años. Esa es la prueba de que realmente viví. Aunque haya sido horrible. Mi nuez se movió, no podía hablar. Tenía una fuerte sensación de ardor en la nariz. Suyan hizo una pausa. Su voz se volvió más baja, con un leve temblor casi imperceptible. Solo te haré una pregunta. Pregunta, respondí de inmediato, como aferrándome a un salvavidas. Al otro lado del teléfono, hubo unos segundos de silencio, como si estuviera reuniendo valor. Luego, lo escuché preguntar, con una voz muy suave. Muy suave, pero pesada como 1000 kilos. Suyan, ¿todavía te gusto ahora? No por culpa. Ni por compensación, ni por nostalgia del pasado. Es ahora. En este momento, mirándome a mí, a esta persona. Suyan, ¿todavía te gusta Bai Binibin? El mundo pareció congelarse en ese instante. El canto de los pájaros afuera. El crujido del viento entre las hojas, los ladridos lejanos de los perros, todo desapareció. Solo quedaron los latidos de mi corazón como un tambor y su respiración débil. Cuidadosa, transmitida a través de la corriente eléctrica. Estaba esperando una respuesta que llegaba 3 años tarde. Que superaba el dolor, cargada de innumerables malentendidos y heridas. Cerré los ojos. Lo que pasó por mi mente no fueron los recuerdos de los últimos 20 años, sino los momentos desde el reencuentro. Cada instante vívido y punzante. Fue cuando empujó la puerta de la cerca. Sus ojos instantáneamente fríos, fue cuando se desmayó en mi patio, su rostro pálido y frágil. Fue cuando, con los ojos enrojecidos, me insultó llamándome idiota. El dolor oculto en el fondo de sus ojos, fue cuando, agachado en la era, con las manos temblorosas, me vendó la herida, las finas gotas de sudor en su nariz, fue en el crepúsculo de anoche. Cuando, con lágrimas pero la espalda erguida, dijo con desesperación, te persigo. La llama inextinguible en sus ojos, esas emociones que había ignorado deliberadamente. Y reprimido a la fuerza, como una marea primaveral descongelada, rompieron de repente. Todas las presas de autoengaño, torrenciales. El camino por delante podría seguir siendo difícil. Pero ya no podía soportar la vida sin su presencia. ¿Gusto? 2 palabras, secas pero increíblemente claras, se escaparon de mi garganta. Sin dudar, al otro lado del teléfono, su respiración pareció detenerse un instante. Luego lo escuché inhalar bruscamente, como si se hubiera quitado un gran peso, con un leve tono de llanto en la nariz. Dilo otra vez, dijo, con la voz suavizada, un poco imperiosa. Un poco mimosa, exactamente como la niña de antes que no se rendía. Hasta obtener la respuesta que quería. En ese momento, mi corazón se derritió por completo. Gusto, repetí, con la voz un poco más firme. Con una ternura y determinación que yo mismo no había notado. Bai Binibin, me gustas. No es el pasado, es el presente. Siempre ha sido así. Al otro lado del teléfono se escuchó un sollozo bajo y contenido, muy leve. Pero como lava ardiente que atravesó toda mi armadura y mi máscara. ¿Suyan? Lloraba, pero parecía reír. Eres un gran idiota, me hiciste esperar tanto tiempo. Mi garganta se apretó, mis ojos se calentaron. Soy un idiota. Entonces,
¿Qué piensas hacer? Preguntó con voz llorosa, como un niño que exige una explicación. Miré por la ventana. El sol brillaba justo, iluminando el pequeño patio tranquilo, que había cuidado durante 3 años. Anoche dijiste que me perseguirías. Dije lentamente, con una sonrisa involuntaria en los labios. Ahora, me toca a mí perseguirte, ¿vale? Bye Binibin. Ya no soy el tonto arrogante de hace 3 años. Sigo sin saber decir cosas bonitas. Quizás incluso repitiendo la mejor emisora, no pueda evitar tu mundo resplandeciente como las estrellas. Pero tengo un patio lleno de sandías que no puedo acabar de comer, tengo un pozo viejo que puede enfriar la sopa de judías verdes, tengo la habilidad de trepar árboles para coger caquis, aunque quizás todavía me caiga. Y también, un corazón que llegó demasiado tarde, pero que es indudable. Un corazón que solo quiere quererte. Hice una pausa, sentí un líquido cálido deslizándose por mi mejilla. ¿Estás dispuesta a darle a este imbécil una oportunidad para redimirse y volver a conquistarte? Al otro lado de la línea, los sollozos cesaron. Solo quedó el silencio. Unos segundos interminables, como un siglo. Y entonces, la oí, con una voz espesa por el llanto, pero increíblemente clara. Una voz brillantísima, depende de ti, Suyan. Esta vez, si te atreves a huir de nuevo, aunque tenga que levantar cada palmo de tierra del mundo entero, te encontraré y te ataré a mi lado. Te fastidiaré toda la vida. Me eché a reír, pero las lágrimas brotaron con más fuerza. De acuerdo, dije, no huiré. Ni aunque me rompan las piernas huiré. Tú y yo envejeceremos juntos, por suerte. A través de 1000 montañas y ríos, al volver la vista, tú aún estabas. Yo también sigo aquí. Fin de la historia. Epílogo. Sobre aquello de que ella fingía ser la villana. Bai Binibin tenía una afición poco conocida. Le encantaba especialmente verme en apuros. De esto, no me di cuenta del todo. Hasta el 3er mes de casados. Ese día volví del trabajo, al abrir la puerta. Noté que el ambiente era extraño. No había luces encendidas, solo un poco de luz del atardecer, que se colaba por la rendija de la cortina. En el aire flotaba un leve aroma de su perfume habitual, pero más intenso que de costumbre. Binibin, dejé las llaves. Y caminé hacia adentro. Nadie respondió. La puerta del dormitorio estaba entreabierta. La empujé y me quedé paralizado en el umbral. Bai Binibin, de espaldas a mí. Estaba sentada al borde de nuestra cama grande, vistiendo una de mis camisas viejas, holgada y grande, dejando ver su blanco cuello y sus clavículas. Llevaba el pelo suelto y recogido, con algunos mechones sueltos cayendo sobre sus mejillas. La imagen era realmente hermosa, si no fuera porque en su mano sostenía aquel cúter brillante y frío que yo usaba para abrir paquetes. Y además, con la punta, lentamente, estaba deslizando y rayando una caja de madera familiar sobre la mesita de noche. Era mi cajita de recuerdos, sin nada de valor. Solo algunos carnés viejos de la época de estudiante, unas monedas. Y también, unas cuantas fotos grupales de la graduación del instituto con mis compañeros de clase. ¿Has vuelto? No se giró, su voz sonó etérea, con una indolencia inusual. No detuvo el movimiento de su mano, la punta del cúter sobre la tapa de la caja. Producía un sutil sonido rasposo. Mi corazón dio un vuelco. Esta escena, esta atmósfera, estas líneas de diálogo, no se parecían exactamente a la escena de la aparición de la hija que se vuelve villana en ese culebrón melodramático que ella me obligó a ver la semana pasada. Me recompuse, me acerqué. ¿Qué haces? Pregunté, con un tono lo más normal posible. Finalmente, ella se dio la vuelta. Su rostro no mostraba expresión, su mirada estaba un poco vacía, pero una sonrisa extraña, siniestra, se dibujaba en la comisura de sus labios. Una sonrisa siniestra. Buscando algo, dijo. Levantó una vieja foto amarillenta, era mi foto de graduación del instituto. Yo estaba en una esquina de la última fila, sonriendo como un tonto. ¿Buscas qué? Me senté a su lado. El colchón se hundió ligeramente. Ella giró la cara. Y me miró. La luz del atardecer iluminaba justo la mitad de su rostro. Sus pestañas proyectaban una larga sombra bajo sus ojos. Búscalo, dijo, señalando vagamente la foto con la punta del cúter. A mi lado, una figura femenina borrosa. ¿Quién es esta? Me acerqué para ver mejor. Es una chica con cola de caballo. Su rostro está algo borroso por el paso del tiempo. Pero el contorno aún se distingue. Parece ser, la delegada de estudios. Me esfuerzo por recordar, pero no recuerdo su nombre. ¿Es así? Ella alargó el tono, y la punta del cúter trazó un círculo suave alrededor del contorno de la chica. Pero yo recuerdo que ella te dio una carta de amor, ¿no es cierto? ¿Pasó eso? En la secundaria, aparte de Bai Binibin, no tenía ojos para nadie más. ¿Una carta de amor? ¿Quién la envió? ¿Cuándo? Mi expresión de total desconcierto pareció complacerla. Ella soltó una risita, dejó la foto y el cúter. De repente se acercó a mí. La fragancia del champú y el calor de su cuerpo. Llegaron juntos. Suyan, dijo, extendiendo la mano. Sus dedos fríos acariciaron suavemente mi mejilla, mientras su voz se volvía baja. Con una ternura deliberada y enfermiza. ¿Tu pasado? No lo compartí. Qué lástima, mis párpados temblaron.
Pero, sus yemas deslizaron lentamente hacia abajo, deteniéndose en mi nuez. Rozando casi imperceptiblemente. Tu presente y tu futuro. Cada minuto, cada segundo, solo pueden ser míos. Desde la raíz del cabello hasta la punta de los pies, desde los latidos del corazón, hasta la respiración, todo es mío. Me miró fijamente a los ojos. Palabra por palabra, lenta y claramente. Si descubro que aquí. Señaló con la punta del dedo mi pecho. ¿Tienes a alguien más? Hizo una pausa, y de repente sonrió con dulzura, acercándose a mi oído. Su aliento cálido roció mi oído. Te ataré. Te encerraré en el sótano, y cada día solo me mirarás a mí, solo pensarás en mí. Solo podrás hablar conmigo. ¿Está bien, Suyan? Yo, guardé silencio. Un silencio de 10 segundos. La miré, viendo su rostro sereno y directo. Ese hermoso rostro. Sin ningún defecto, se esforzaba por mantener una expresión obstinada y sombría, pero en el fondo de sus ojos, tan familiar. Ese pequeño orgullo de travesura consumada, y sus pestañas ligeramente temblorosas. La delataron por completo. Suspiré, y extendí la mano. Sujeté su mano, que aún causaba estragos en mi nuez. Baininibin. La llamé por su nombre completo. Ella parpadeó. ¿MMM? Primero, dije con calma. La que me dio la carta de amor en la secundaria. Fue la delegada de cultura de la clase de al lado, no la delegada de estudios. Te equivocaste de persona. Baininibin. La expresión fría y melancólica de su rostro se resquebrajó. Segundo, continué. Ese cúter lo compré ayer nuevo. La hoja aún no ha sido abierta. Ni siquiera has roto la carcasa de plástico. ¿No te cansas de blandir el mango? Baininibin bajó la mirada hacia el arma en su mano. La punta de sus orejas se enrojeció a la velocidad de la luz. Tercero, llevé su mano a mis labios, besé la punta fría de sus dedos. Mirándola con resignación. Si quieres jugar a los roles, puedes decirlo directamente. No tengo sótano, pero ayer mismo despejé el ático. Puedes encerrarme donde quieras. Baininibin rompió por completo el personaje. ¡Ay, Suyan, eres tan molesto! Se soltó de mi mano de un tirón. La frialdad y melancolía de su rostro se derrumbaron al instante, transformándose en una vergüenza irritada. ¿No podías cooperar un poco? Estaba ensayando mi estado de ánimo. No pude evitar reírme. Extendí la mano y la atraje hacia mi pecho, con su camisa incluida. Sí cooperé. Froté mi nariz contra su cabeza, oliendo el aroma que me tranquilizaba. ¿No estoy siendo muy serio? ¿Tengo miedo? Tú no tienes miedo. Ella forcejea en mis brazos, sus puños golpean mis hombros ni muy fuerte ni muy suave. Estás claramente conteniendo la risa, lo vi. Eso es porque. Aprieto mis brazos, la abrazo más fuerte, bajo la cabeza y beso la punta de su oreja enrojecida. Río en voz baja. La forma en que mi esposa finge ser la mala es demasiado adorable. Tan adorable que solo quiero presionarte contra la cama y besarte hasta hacerte llorar. Su cuerpo se tensa por un momento, luego se ablanda por completo, y su rostro ardiente lo hunde en el hueco de mi cuello. ¿Quién va a llorar? Llega una voz apagada. Sin mucha fuerza intimidante. La abrazo, mirando por la ventana los últimos rayos de sol que se hunden en el horizonte. La habitación poco a poco se cubre de penumbra. Así que, sosteniendo su espalda, pregunto, profesora Bai, ¿qué ha vuelto a ver hoy? Un guión emocionante, necesita practicar conmigo. Ella se mueve en mis brazos. Su voz se vuelve más baja. Solo me topé con un chiste en línea que decía, probar a tu novio. Para ver si se asusta por una yandere. Me río sin poderlo evitar. ¿Y qué resultados obtuviste? Ella se queda en silencio un rato, de repente levanta la cara. En el crepúsculo. Sus ojos brillan, con un poco de humedad sin disipar, y total confianza y ternura. Resultó que, se acerca y besa suavemente la comisura de mis labios. Su voz es suave y dulce. Mi esposo es un tonto, claramente lo entendió. Y aún así no me desenmascara, actúa conmigo. Mi corazón se ablanda por completo. Apoyando mi frente contra la suya. Porque eres tú. Si quieres jugar, juego contigo. Si quieres alborotar, alboroto contigo. Si quieres ser la mala, le pregunto sonriendo. Entonces seré tu cómplice. De por vida. Ella no dice nada. Solo me abraza más fuerte. La habitación se queda en silencio, solo quedan nuestras respiraciones y latidos entrelazados. Después de un rato, susurra, Suyan. En realidad no quiero encerrarte. Lo sé. Pero si voy a ponerme celosa. Frota su barbilla contra la mía. Incluso de cosas viejas. Que ni siquiera recuerdas de hace años. Me río, con el pecho vibrando. Entonces, de ahora en adelante, mi pasado, presente y futuro. Todos quedarán bajo la supervisión personal y la inspección cercana de la profesora Bai. Sin dejar ni un paso. Finalmente sonríe, sus ojos se curvan en una hermosa media luna. Está bien. Sello, en vigor. Sin arrepentimientos. Afuera de la ventana, las luces de miles de hogares se encienden una tras otra. Y nuestra lámpara acaba de representar una farsa de amenazas fingidas. Anochecer fuera de la ventana.